papás que están trabajando, por ejemplo, en algunas casas con el teletrabajo, con niños que se están educando, que están aprendiendo en la casa. ¿Cómo se funciona así? A ver, yo diría que acá estamos en una situación en la cual al interior de una casa, de un hogar, hay dos grupos de actores igualmente estresados, igualmente sometidos a la presión enorme de lo que es la ansiedad. Y eso es fundamental que lo tengamos claro para poder entender las sugerencias que yo voy a dar, ¿no? No es una situación real y esto habitual, y esto es fundamental y muy importante que lo entiendan también los colegios. Esto no es tener a los niños en casa y mandarles el currículo escolar, los contenidos, para que salven el semestre, ¿no? Esto es una situación de excepción, una situación muy compleja en que todos estamos, quien más quien menos, sometidos a un enorme estrés. La cuarentena total va a significar un estrés adicional que también los padres, los cuidadores, los abuelos van a tener que gestionar. Entonces, yo quisiera acá referirme fundamentalmente al tremendamente difícil papel de los adultos, porque los adultos van a tener que crear espacios de seguridad emocional para los más pequeños, ir más allá de sus propios temores, de sus propias aprensiones, de su propia impaciencia, de su propia ansiedad, para poder estar disponibles emocionalmente para contener a los más pequeños. Vuelvo a decir, ojalá que los chicos, sobre todo los que están en edad escolar, no los tengan sometidos a un trabajo escolar excesivo, bajo presión, bajo castigo, bajo amenaza, durante muchas horas. Yo creo que en esta situación que estamos viviendo, 3 horas de trabajo escolar es suficiente. ¿Amanda? Y apelar, ¿sí? Sí, ¿cómo equilibrar? ¿Cómo equilibrar justamente lo que tú dices? Esta carga académica, este rigor académico que no solamente es digital, en muchos casos vía un computador que también lo imparte un papá, una mamá que no tiene quizás las directrices o la capacidad o lo que se requiere, lo que sabe un profesor, que no lo tiene muchas veces, y también cómo se equilibra la carga académica con la salud mental del niño, de los papás. Sí. A ver, yo diría, Andrés, que lo clave, lo fundamental es que el Ministerio de Educación, los directivos de colegios, de escuelas, tienen que entender que estamos en una situación de excepción y que por lo tanto no se trata de forzar a los alumnos y a los profesores a distancia para que salven el año y cumplan a cabalidad con el currículo escolar. Pienso que si se produce ese milagro de que puedan entender esto, va a bajar la presión y obviamente va a haber más indulgencia para con los niños, para con su ansiedad, que en los niños sabemos, cuando están ansiosos esto se traduce en hiperactividad, se traduce en pataletas, se traduce en oposicionismo, se traduce en un constante demandar a los padres y obviamente esto genera mucho estrés. Por otra parte, los adultos que ya están bastante tensionados, también es importante decirles que por momentos traten de desconectarse de sus celulares, de sus pantallas, de sus computadores. Por favor, no estén todo el día viendo noticias, aunque esto nos vaya en contra de el cazadero cuchillo palo acá. El cazadero cuchillo palo, pero no estén viendo todo el día noticias porque esta especie de situación de emergencia, ¿no? Como están viviendo en la guerra, tensiona muchísimo en todas las edades, desde los bebés que perciben esta tensión y esta ansiedad, hasta los ancianos que se sienten muy inermes, con muy pocos recursos para poder enfrentar todo esto, muy dependientes, ¿no? Amanda, ¿cómo se trabaja una rutina con un niño? Porque mucho se ha discutido las últimas 2 o 3 semanas que los niños hay que tener una rutina, tantas horas, por ejemplo, el tema académico, tantas horas, los que tienen la suerte, por ejemplo, de tener un pequeño pedazo de jardín, poder jugar ahí, interacción con los hermanos. La rutina es importante, es fundamental siempre, porque uno piensa como papá también. Cuando ya llevamos 2 semanas, cumplir la rutina, uno mismo se va desordenando mentalmente. Cumplir esa rutina en un mismo metro cuadrado se hace cada vez más complejo. Las rutinas son buenas, en la medida que se apliquen con cierta soltura, con cierta flexibilidad, que no se impongan, que no haya métodos punitivos, ¿no? De castigo, de amenaza, de gritos, para que los niños las puedan cumplir. Es bueno, es saludable establecer rutinas para poder tolerar todo esto. Y yo diría que dentro de esta rutina la entretención debe ocupar un lugar preponderante. La entretención es terapéutica, la entretención relaja a los chicos.
chicos. Pero obviamente aquí tenemos que entrar a insistir en qué tipo de entretención. La peor, la menos indicada es que los niños estén todo el día con las pantallas. Y los más grandes en las redes sociales, los más pequeños en los videojuegos, los preescolares también, casi todos ellos ya usan tablet, usan celular. Es muy dañino, es muy peligroso. Entonces, apelar, como digo yo, esto es una tremenda tarea que le estoy pidiendo a los adultos, que ya de por sí están tensionados, apelar a su creatividad, a su paciencia, a su indulgencia, no retarlos en exceso, no gritar, no amenazar, y crear instancias en las cuales se puedan entretener, ¿no? Inventar una obra de teatro, una lectura compartida que es tremendamente saludable, inventar algún juego, la búsqueda del tesoro, en fin. Se pueden meter a internet y googlear. Hay entretenciones para niños aburridos, por ejemplo, y probablemente van a encontrar bastantes ideas. Creo que tenemos que tener la máxima indulgencia con los niños de áreas, de territorios muy vulnerables, que viven en extremo hacinamiento, que viven la realidad cotidiana de la violencia intrafamiliar, que tienen padres con psicopatología, padres consumidores, porque esos niños de verdad están sometidos con esta situación a un estrés enorme. Y además con muy pocas posibilidades de aprender y de seguir el currículo escolar como lo pueden hacer niños de sectores más aventajados que tienen esos elementos. Dime. Sí, estamos conversando con Amanda Céspedes, neuropsiquiatra y académica de la Universidad Católica, este tema tan importante como es el tema de los niños dentro de la casa, las relaciones familiares, también las relaciones de pareja. Estamos en un proceso, porque no estamos saliendo de ese proceso de crisis social que ya acumulaba 5 meses de tensiones al interior de nuestro país, más allá de la postura política que una persona puede tener, 5 meses que fueron complejos muchas veces en algunos episodios al interior de los hogares. Entra este tema del coronavirus. Vamos a tener en nuestro país severos problemas con el tema de la salud mental de la población, derechamente. Sin duda alguna que la salud mental, yo no hablo de salud mental, ¿no? Desde el modelo de neurociencias que yo trabajo hablo de salud integral, porque no solo se resiente la mente, se resiente el sistema hormonal, se resiente el sistema inmunológico, se resiente el organismo. Es sin duda alguna que va a tener un impacto. Ahora, este impacto va a ser variable dependiendo de la capacidad de resiliencia que tengan los adultos para poder enfrentar esta situación. Y la resiliencia, la fortaleza para enfrentar esto, está muy determinada por la calma, por la serenidad, por el sosiego que puedan lograr obtener más allá de todo el bombardeo ansioso que estamos recibiendo. Estar en calma, respirar hondo, confiar en el de más arriba, que las cosas se van a solucionar, que el virus se va a lograr controlar, que va a aparecer una vacuna, que va a aparecer un tratamiento. Esos pensamientos positivos ayudan muchísimo. Entonces yo diría, no necesariamente vamos a tener un Chile enfermo, integralmente enfermo, después de salir de esto, en la medida que nos preparemos. Y ahí yo quisiera, Andrés, insistir, la rabia, la impaciencia, el enojo crónico, la desesperación bajan el sistema inmunológico y a pesar de la cuarentena total podemos enfermar muchos más adultos porque estamos siendo dominados por estas emociones. En cambio, emociones favorables como el sosiego, la calma, el optimismo, la confianza, suben el sistema inmunológico, suben las defensas del organismo y nos permiten enfrentar de mejor manera esta caótica situación en la que nos tiene este bichito invisible. Estamos conversando con Amanda Céspedes, neuropsiquiatra y académica de la Universidad Católica. Amanda, ayer lo conversamos con la ministra subrogante de la Mujer, Carolina Cuevas, sobre el tema de la violencia de género, cómo realmente en algunos países como China se multiplicó en episodios de cuarentena. Justamente cómo trabajar, cómo analizar este tema de la violencia de género al interior de los hogares cuando ocurren estos episodios. Incluso nos decía la ministra que en otros países se ha comprobado, y también en nuestro país, en otras situaciones como toque de queda, en que aparecen situaciones de violencia de género cuando nunca la hubo. Sin duda alguna, claro. A ver, primero quisiera aclarar que yo no soy académica de la Universidad Católica en estos momentos, soy académica de posgrado en varias universidades y
violencia previa en los adultos, indudablemente que la violencia va a aumentar, la violencia intrafamiliar y muy especialmente la violencia de género. Aquí a lo mejor voy a parecer muy excesivamente feminista, pero quiero decirlo de todas maneras. El varón no está acostumbrado a estar 24 horas en la casa. Sí. El varón está acostumbrado a poner una diferencia muy neta entre el espacio familiar y el espacio laboral y se siente muy cómodo en el espacio laboral y muchas veces se siente sobrando en el espacio familiar, no sabe qué hacer y estas sensaciones de impotencia pueden llevarlo indudablemente a un aumento, un incremento de la violencia al interior del hogar. Que esto es una violencia indudablemente de género, del varón a la mujer, pero también la mujer puede crear situaciones muy violentas por la impaciencia, por la irritabilidad y por el cansancio, el agobio de tener que estar tantas horas preocupada de los hijos, sobre todo si son varios, del resto de los familiares, de mantener la economía familiar, en fin. Entonces, sin duda alguna que yo diría que esto va a haber un incremento y ahí apelaría también a que los varones hagan un examen de conciencia, observen sus conductas. Algo que yo insisto mucho, Andrés, el varón no tiene que hacer una caricatura de autoridad. El varón no necesita gritar, amenazar, levantar un dedo amenazador para que lo vean como papá o lo vean como el pater familia. Al revés, un papá que consuela, un papá que acoge, un papá que es amoroso, es un papá inmensamente validado por los niños y los niños le obedecen de muy buen grado cuando ven en él un papá contenedor y afectuoso. Así es que yo hago un llamado para que los varones no jueguen a ser una autoridad en casa cuando nadie les está pidiendo que lo hagan. Amanda, tú has escrito libros en relación justamente con estos episodios de tensión, sobre todo con los niños. Tienes un libro que es súper conocido entre todos los papás, niños con pataletas, adolescentes desafiantes. Las pataletas que se van a multiplicar, uno piensa en estos días, se han multiplicado estos episodios de tensión con los niños. Uno habla quizás por el caso personal, niños de 4, 5 años, 3 años. ¿Cómo controlar a esos niños? ¿Cómo guiar esas pataletas? ¿Cómo conducirlos? Porque realmente cuando el papá, la mamá ya están estresados, una pataleta se hace derechamente ingobernable. Bueno, la pataleta en el niño menor de 5 años muchas veces refleja que ese niño no está siendo escuchado, que ese niño no está siendo atendido en sus necesidades. Cuando los adultos muestran una sensibilidad frente a las necesidades del niño, el niño por lo general es mucho menos pataletero, hace mucho menos berrinches. Por lo tanto, diría que la pataleta debe ser regulada desde la actitud del adulto, ¿no? Una actitud serena, una actitud de contención, una actitud de acogimiento y una actitud de escucha. Las peticiones de los niños son peticiones muy legítimas y muchas veces el adulto dice, ya deja, este niño está manipulando o este niño caprichoso, pero no es así, no es así, es una petición legítima. Y en los más grandes hay que aprovechar que los niños tienen un patrimonio humano maravilloso que es el lenguaje. Hay que conversar con ellos, hay que escucharlos. La palabra, el lenguaje es clave en estas edades. Invitarlos a reflexionar, invitarlos a entender, a comprender y no imponer. Diría que de la actitud del adulto depende el 99,9% de las conductas de los niños. Yo sé que es pedirle mucho a los adultos hoy día y quiero insistir mucho en que más que nunca, por favor, dejen un rato sus celulares. No caigan en este terrible drama que es la crianza distraída, en que los niños se sienten no atendidos afectivamente por sus padres y por sus cuidadores porque están preocupados de otra cosa. El celular es una herramienta de trabajo, en casa a lo mejor, pero es innecesario que estén todo el día pendientes de ella, de estos elementos, porque a mayor atención al celular, menos atención a las necesidades emocionales de los niños. Amanda Céspedes, neuropsiquiatra, un placer conversar contigo aquí en Canal 24 Horas en TVN. 15 minutos, pero justitos. De tanta tensión al interior de las casas, cómo relacionarnos en este tema de la cuarentena, algo que muchos padres no tenemos las herramientas muchas veces para ponerlas en práctica. Muchas gracias por tu consejo y por esta conversación. Muy buenas tardes.
Gracias, Andrés, y un cariñoso saludo para ti. Igualmente. Seguimos con